Buenos días. ¿Cómo están? Excelente. Eso, me gusta escuchar eso. No sé por qué estamos teniendo tantos problemas. Creo que puedes bajar el volumen un poquito. Y no sé, dicen que cuando cambian el salón, cambia todo el sonido. Y quitamos una pared y agregamos este mezanín. Y creo que está causando cosas interesantes. Ok, yo tengo más retroalimentación que los demás que han estado predicando. ¿Quién sabe? Si no han estado con nosotros antes, si hoy es tu primer día en esta iglesia o por lo menos en esta serie de charlas, esta serie se llama Rock. Y lo que estamos haciendo es estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro demasiado realista. Entonces dice las cosas como son y a veces suena negativo, pero nosotros vivimos en un mundo dañado por el pecado y bueno, entonces las cosas negativas van a salir porque las cosas negativas existen, hacen parte de este mundo y eso es lo que vemos en el libro de Eclesiastés. Entonces, habla del ciclo eterno de la vida, de que las cosas nunca terminan. Uno nace, crece, trabaja, muere y pierde absolutamente todo lo que logró en la vida cuando muere. Y después nace otra persona y pasa exactamente lo mismo. Eclesiastés es un libro con muy poca esperanza, la verdad, porque es el único libro de la Biblia que especializa en describir la futilidad de la vida sin Dios, de vivir en este mundo y vivir por este mundo y solo por este mundo. Eso es lo que aprendemos en el libro de Eclesiastés. Entonces, en muchas de las charlas hemos visto cosas interesantes. Hemos hablado de músicos que tienen mucho que ver con el tema de este mundo y pensando en el próximo. Hemos visto músicos que se suicidaron porque odiaban la vida. Músicos que tuvieron absolutamente todo sin sentirse llenos. Músicos que cambiaron una vida del pecado descarado por una vida de servicio a Dios. Entonces hemos visto lo malo hasta lo bueno, pero todo centrado alrededor de este tema de que este mundo no nos va a llenar. De lo que hacemos en este mundo, lo que logramos por este mundo, no nos va a llenar. Entonces hemos visto que en este mundo no hay esperanza ninguna para nosotros. Sí, perdóname, pero es cierto. Pero que la esperanza y el gozo verdadero se encuentran en Dios, en Jesús específicamente, y en su plan para nosotros. Hasta ahora hemos visto un resumen de la vida sin esperanza, sin Dios. Y vimos primero que la vida sin Dios es una pérdida, que todo se pierde. Segundo, vimos que una vida llena de placeres no nos llena. Que los placeres, aunque parecen que van a darnos gozo y alegría y paz y nos van a llenar la vida con cosas buenas, no funciona así. Tercero, vimos que una vida llena de plata, con trabajo, legado, todo, tampoco nos va a dejar felices. Y cuarto, hoy vamos a estar hablando de una vida de poder. Que una vida de poder es igual de inútil. Que si tenemos poder, tenemos conocimiento, sabiduría, podemos dominar las cosas de este mundo, tampoco nos va a llenar. Entonces el poder es el tema de hoy. Estamos tratando los temas, la plata, el placer y el poder. Hoy el poder es lo que vamos a estar mirando. Entonces, hoy no tengo la historia de un rockero. La verdad, buscando cosas sobre el conocimiento y sabiduría, es muy complicado encontrar un rockero conocido por su gran sabiduría y conocimiento. Perdóname. Sé que algunos de ustedes son rockeros. Pero un rockero famoso conocido por esas cosas no se encuentra. Pero encontré algo que tiene mucho que ver con el tema. Entonces, no es un rockero, pero sí es una estrella de ciencia. Entonces, el señor Francis Bacon, él
Nació en el año 1561 y es conocido como el padre del método científico. Es como el padre de la ciencia hasta hoy en día. Por los últimos 400 años ha sido la persona que estableció la manera en que se hace la ciencia basada en la investigación, evaluación y buscando los resultados verdaderos de lo que pasa en los experimentos. Entonces, es el padre de la ciencia. Es un señor como importante, pero me imagino que no le gustaría mucho en la música rock. Pero él proclamó, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Entonces, por eso quiero hablar de ese señor, porque creo que nos da la pista que vamos a seguir hoy. El conocimiento es poder. Eso es cierto. El que sabe mucho tiene mucho poder de hacer muchas cosas, de planear bien, de lograr más que los que no tienen este conocimiento. El que entiende cómo funciona el mundo puede dominar las cosas del mundo, ¿cierto? Si yo entiendo cómo funcionan las cosas, puedo empezar a controlar esas cosas. Entonces, el conocimiento es poder. Entonces, hoy, cuando estamos hablando del poder, es en este sentido. Estamos hablando de la persona que tiene grados, doctorados en múltiples carreras, que es como inteligente, que puede conseguir cualquier trabajo que quiere, supuestamente. Porque, bueno, hoy en día eso no siempre funciona. Van a la universidad y salen tienen el grado en ingeniería y están trabajando en la recepción de no sé dónde. Eso pasa mucho. Entonces estamos hablando de la persona que es inteligente, que piensa mucho, que contempla las cosas profundas. También estamos hablando de la persona de quien la gente pide consejos, la persona que la gente dice, voy a buscar a esa persona porque esta persona tiene respuestas. Estamos hablando de la persona que siempre es razonable, que tiene un plan, que sabe cumplirlo. Inteligencia, conocimiento, sabiduría. Esas son las cosas. El conocimiento es poder. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Es cierto o no? El conocimiento sí, nos da una cierta medida de poder. Y quiero mirar lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 2:13 dice, y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez. Así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. Entonces la sabiduría es buena, ¿cierto? Nos ayuda, no es una cosa mala. No hay nada mal con tener sabiduría, ni conocimiento, ni inteligencia, eso es bueno. Hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez. Y él sigue en el versículo 14 y dice, el sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo, pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo, todo cae en el olvido y lo mismo mueren los sabios que los necios. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Entonces la sabiduría es una cosa buenísima, nos puede mejorar la vida, pero la vida se acaba. Y la persona que no tuvo sabiduría también va a llegar al mismo punto que nosotros, y nosotros vamos a llegar al mismo punto que él. Si solo tenemos la perspectiva de vivir por esta vida, de tener la sabiduría de este mundo, la sabiduría sí nos ayuda mucho. Pero el autor dice que hace la diferencia de andar en la luz, a andar en la oscuridad.
Entonces, sí, nos ayuda la sabiduría. Nos va a ir mucho mejor si andamos en la luz. Pero al final de la vida, ¿qué es lo que realmente ganamos? Nos va mejor mientras tanto, pero terminamos exactamente igual que el que anda en la oscuridad. ¿Sí o no? Sí. Y entonces dice, ¿de qué me sirve ser tan sabio? ¿De qué me sirve? Nada, no me sirve. Todos se mueren, a todos se les olvidan. Todo lo que se hace en la vida es repugnante. Es sin sentido, no tiene sentido. Es sin propósito. Entonces lo que vamos a aprender, el primer punto que está en el boletín, es la sabiduría humana es una locura. ¿Eso suena raro? Porque veo sonrisas y todo. La sabiduría humana es una locura. ¿Por qué? Porque al final no cambia nada. Las cosas siguen igual. Todos nos acabamos. Entonces ahora tenemos que recordar que el libro de Eclesiastés está como ciego a la idea de que esta vida no sea la única vida. Entonces tenemos que tenerlo eso en cuenta. Dice muchas cosas, pero es como si no piensa que vamos a llegar a la otra vida. Entonces, si nos enfocamos en este mundo, en la sabiduría, nos sirve en este mundo, pero para el próximo, nada, no nos hace nada. Entonces, la perspectiva que encontramos en este libro es la perspectiva que tendría un ateo, por ejemplo. Uno que no cree en una vida futura. Es la perspectiva de uno que cree que lo que vemos aquí es lo que es. Cuando esta vida se acaba y ya, no hay más. Entonces, esa es la perspectiva del libro de Eclesiastés. Entonces, la sabiduría, el conocimiento de este mundo es una locura. Porque, bueno, sí nos ayuda aquí, pero ¿para qué? No conlleva la esperanza que puede llenar nuestros corazones. El científico que estamos hablando, Francis Bacon, también dijo una cosa interesante. Dijo, una pequeña filosofía, el conocimiento, la sabiduría, una pequeña filosofía inclina la mente del hombre hacia el ateísmo. Pero la profundidad en la filosofía lleva la mente de los hombres a la religión, a Dios. Pues él era un cristiano, puedes buscar todo sobre él. Él sí, siguió al Señor. Era un cristiano fuerte en su fe. Y dice eso, que aun siendo el padre de la ciencia, dice que un poco de estudiar esas cosas de conocimiento, de sabiduría, sí, te puede llevar al punto de decir que no hay un Dios, que Dios no existe. Eso es lo que encontramos en el libro de Eclesiastés. Pero si te profundizas en esas cosas, si investigas y buscas y no pares ahí, vas a encontrar mucha evidencia para decirte que sí, Dios existe. Cuando meditamos un poco en las cosas de este mundo, puede parecer que no necesitamos a Dios. Puede ser que yo tengo la sabiduría, el conocimiento, puedo dominar las cosas de este mundo y no necesito a Dios. Puede ser. Pero sí necesitamos a Dios. Dios no está... ¿Qué? Bueno, me perdí. Puede parecer que no necesitamos a Dios, que Dios no está presente en este mundo, o que ni existe Dios. Pero cuando uno empieza a pensar un poco más allá, uno llega a la conclusión de que si este mundo es todo lo que hay para nosotros, somos unos miserables y la vida no tiene nada de sentido. Eso es lo que dice el libro. Ni propósito, ni razón de ser. No tiene sentido estar aquí. Este es el mensaje del libro de Eclesiastés y es un mensaje fuerte. Vamos a llegar a la esperanza, entonces tranquilos. tranquis. Pero es importante que no nos quedemos ahí, ¿cierto? No nos quedemos en la desesperanza de esta vida. Esta perspectiva es una perspectiva de desesperanza. Pero la Biblia, el Evangelio, es un mensaje de muchísima esperanza. Por eso nos cuesta tanto estar en esta serie, porque tenemos que contar las cosas como negativas para llegar a la positiva.
Porque el Evangelio es una historia de esperanza. El fin del conocimiento verdadero, de la sabiduría verdadera, es llegar a Dios, como dijo el Señor. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo llegamos a este punto? Lo bueno para nosotros es que Dios tiene un plan para nosotros y que este plan incluye mucha esperanza. Entonces, la sabiduría de Dios es evidente en su plan. La sabiduría de Dios es evidente en su plan. Francis Bacon no dijo eso. No sé, se me olvidó borrar esa parte. La sabiduría de Dios es evidente en su plan. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Esa es la pregunta. Si la sabiduría es evidente en el plan de Dios, necesitamos mirar el plan de Dios y necesitamos encontrarlo ahí. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Es interesante que por la sabiduría mundana llegamos a la conclusión de que estamos graves, ¿cierto? De que todos nos vamos a morir. No sé si eso está en español, pero en inglés hay una frase que no sé si salió en una película o qué, pero los niños hasta gritan eso, todos nos vamos a morir. Cuando algo pasa mal, gritan eso, como exagerados. Pero sí, todos nos vamos a morir. Todos vamos a llegar a este punto en que ya la vida se acaba. ¿De qué nos importa qué tan buenos o malos somos? No importa. Si somos buenos, si somos malos, todos tenemos el mismo fin. Todos vamos a llegar al punto en que morimos, en que esta vida se acaba. De hecho, Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces todos nos vamos a morir, pero lo peor es que Romanos 3:23 dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No podemos llegar a Dios así como somos, por el pecado. ¿Todos tenemos el mismo fin? Pero espera, porque yo pensé que saliendo del libro de Eclesiastés íbamos a encontrar esperanza, ¿cierto? Estamos buscando esperanza cuando salimos de ese libro. Llegamos a Romanos y nos dice que todos somos privados de la gloria de Dios. Estas palabras. ¿Qué pasó ahí? Estamos encontrando condenación. Bueno, sí, pero la cosa es que la esperanza no se trata de nosotros. Eso nos dice que somos pecadores, que nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, que somos unos pecadores también y que el mundo no es mejor porque simplemente estamos aquí, porque los dañamos igual que los demás. Pero la cosa que nos trae esperanza es que el plan de Dios no se trata de nosotros. Dios no está planeando arreglar las cosas con nosotros. La sabiduría del ser humano dice que tenemos que hacer algo para ayudarnos a nosotros mismos, porque estamos graves en el pecado. Pues eso es lo que dice la sabiduría humana. Si yo hago algo mal, quiero hacer algo bueno para compensar, ¿cierto? Así piensa el mundo, la humanidad. Parece que nacimos pensando así. ¿Nacemos pensando así? Entonces, la sabiduría humana dice que tengo que hacer algo bueno para compensar la maldad que he hecho. Pero la sabiduría de Dios no es la sabiduría humana. Y vamos a dar gracias a Dios por eso. 1 Corintios 1, 18 y 19 dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Entonces el pensamiento del ser humano no es el pensamiento de Dios. Nosotros creemos que podemos llegar a Dios haciendo cosas buenas, pero eso no es como piensa Dios. Y gloria a Dios por eso. Entonces, 1 Corintios, si sigamos al próximo versículo, dice,
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Entonces, ¿cómo es que no vamos a conocer a Dios? Dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer a Dios? Por medio de la predicación. Dice, mediante la locura de la predicación, a los que creen. ¿En quién? Salió el inglés ahí. ¿En quién creemos? En Jesús. Los que creemos en Jesús. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces, no se encuentra en las señales milagrosas, las iglesias que hacen esas cosas milagrosas, que hacen milagros, convenciones de milagros y llaman la atención. Bueno, lo hacen, yo sé que lo hacen para que la gente llegue y escuche el Evangelio. Pero no se trata de señales, tampoco se trata de sabiduría, tampoco se trata de eso. Mientras que nosotros predicamos a Cristo justificado. Entonces no importa quién eres, no importa si estás intentando de llegar a Dios por cosas milagrosas o por la sabiduría de uno mismo. Puedes llegar a Cristo no por estas cosas, sino por que Cristo, Jesús, murió por ti. Cristo crucificado. El apóstol Pablo dice lo mismo de otra forma. En Romanos 1:16 dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. No importa tu filosofía, no importa qué piensas, no importa cuán sabio eres, porque tu filosofía no es la filosofía de Dios. Pero Dios está dispuesto a salvarte a ti. Aún así, no importa. Si confíes en su filosofía, si puedes confiar en su plan, si puedes confiar en su Hijo, que era su plan, Cristo crucificado. Cristo crucificado. El mensaje del Antiguo Testamento siempre era, mi esperanza está en Dios. Dios tiene un plan. Dios va a proveer la salida de esta vida tan pésima. De mi pecado va a proveer la salida. Del infierno va a proveer la salida. Que Dios va a proveer. Es lo que es el mensaje del Antiguo Testamento. Pero nació Jesús y el mensaje cambió un poquito. Ya no era que Dios va a hacer eso por nosotros. El mensaje del Nuevo Testamento es, mi esperanza está en Jesús. Jesús siempre ha sido el plan de Dios. Jesús proveyó la vida eterna. Pagó las consecuencias por mis pecados. Está restaurando todo y me va a restaurar a mí también. Entonces hay mucha esperanza en el mensaje de Jesús, en el Evangelio. Esta es la sabiduría de Dios, evidente en su plan. Su plan es Jesús, que siempre tuvo este plan, desde el libro de Génesis tuvo este plan, pero llegó a pasar en el hombre llamado Jesús, que era Dios con nosotros. Entonces el plan de Dios, la sabiduría de Dios está en Jesús. Todo se encarnó en Jesús. ¿Eso tiene sentido? Y el plan de Dios es poderoso. Jesús es poderoso. El plan de Dios es poderoso. Entonces, 1 Corintios 1:24 dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, la filosofía que debemos tener, la filosofía mundana no nos sirve. Pero la sabiduría de Dios sí nos sirve, porque la sabiduría de Dios es su plan
Todo hecho en Jesús. Jesús llegó a este mundo, murió por nosotros. Y vemos la sabiduría de Dios en este plan. Porque Él planeó de antemano tratar el pecado. No por la fuerza humana, sino por el poder del Hijo de Dios. Entonces Dios tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Los llevó en una cruz y crucificó a nuestros pecados en esta cruz, junto con Jesús. Los lavó en la sangre de Jesús. El justo murió por los injustos. Jesús murió por nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto? Jesús murió por nosotros. Jesús pagó este precio. Y nosotros estaríamos locos. Sería una locura pensar que, bueno, Jesús murió por mí, pagó el precio, pero voy a seguir intentando de hacerlo yo. Voy a seguir pagando este precio. No. Lo que Dios quiere, lo único que Dios quiere es que nosotros confiemos en que lo que Jesús hizo por nosotros, que esto era suficiente y que no requiere absolutamente nada más. El precio está pagado. Entonces, qué chévere. ¿Por qué seguir buscando? ¿Por qué seguir intentando de llegar por nuestra propia cuenta? Cuando podemos simplemente decir que Jesús lo hizo por mí. Tengo fe y creo. Eso es lo único que requiere. 1 Corintios 1, 25 al 31 dice eso. Pues la locura de Dios es que es más sabia que la sabiduría humana. Lo mejor que podemos hacer con nuestra sabiduría es una locura a los ojos de Dios. La locura de Dios, aun las cosas ridículas de Dios que realmente no existen, pero si Dios era un loco y hizo cosas mal, entonces está diciendo que aun esas cosas son mejores que lo que nosotros podemos hacer. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios, que tampoco existe, la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamado. Consideren su propio llamado. No muchos de ustedes son sabios. Lo siento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni son muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Entonces, Cristo otra vez dice, Cristo es nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación, redención. ¿Para qué? Como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Qué chévere. No se trata de nosotros. No vamos a llegar por nuestra cuenta. Y aun cuando llegamos por la cuenta de Jesús, toda la gloria llega a Dios, porque Dios es el que hizo absolutamente todo. Y nos ha escogido nosotros. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. Dios te escogió a ti. Si eres un seguidor de Jesús, si crees en Jesús, Dios escogió a ti. Dios tiene un plan para ti, tiene algo que quiere cumplir en tu vida, que quiere lograr con tu vida. Y ha colocado un llamado en tu vida también. El llamado a la salvación, sí, pero también yo creo que todos tenemos un llamado específico que viene de Dios. Algo que Dios quiere que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, que logremos en esta vida. Dios nos ha colocado un llamado en nuestras vidas. Te ha dado un propósito y cada día tienes que escoger si lo vas a cumplir o no. Porque tenemos la decisión, podemos tomar la decisión. Me levanto por las mañanas y a veces no quiero hacer lo que yo sé que Dios quiere que haga.
¿Cierto? ¿Sí o no? Eso les pasa. Entonces cada día tenemos que escoger si lo vamos a hacer o no. Si vamos a vivir por Dios o no. Efesios 5, 15 a 17 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Entonces, ahora que somos salvos, que somos cristianos, que estamos siguiendo a Jesús, dice, así que tengan cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, son cortos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Buscamos la voluntad de Dios. Dice, entiendan cuál es la voluntad de Dios. Entonces, no éramos sabios. Nuestra sabiduría no nos iba a llevar al cielo, no nos iba a llenar en este mundo tampoco. Pero si somos seguidores de Jesús, esto dice, no sean insensatos. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. Debemos vivir como sabios, no por nuestra sabiduría, no porque somos inteligentes, no porque tenemos todo ya adivinado, sabemos cómo va a salir todo, sino porque tenemos a Dios y Él sí sabe todo lo que va a pasar. Él sí sabe lo que quiere hacer con nosotros. Dios está en control. Entonces, no es tener fe en nuestras propias habilidades de controlar las situaciones. No, es meternos en situaciones donde no podemos estar en control. Meternos en las cosas donde pensamos que yo ni sé qué estoy haciendo aquí, pero Dios me quiere aquí y Dios está en control. Dios sabe lo que va a pasar, sabe por qué estoy aquí. Es eso. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Nos necesitamos meter en la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Hechos 1:8 nos da una pista. Y aquí estamos hablando del poder otra vez de Dios. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la misión que Jesús, antes de volver al cielo, Jesús nos dejó esta misión. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y eso es algo que si eres un cristiano, eso ya ha pasado. Lo encontramos en el libro de Hechos, pasó. Y cada persona que conoce a Jesús como Salvador pasa en este momento, que recibe el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todo el mundo. Entonces recibirán poder. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué es el tercer punto? El plan de Dios es poderoso. Dice que recibirán poder, que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, con una misión, tenemos poder. ¿Tenemos nuestro propio poder? No, tenemos el poder de Dios. Si estamos, como dice, si estamos buscando la voluntad de Dios, si entendemos cuál es la voluntad de Dios y nos metemos en las situaciones donde Dios está obrando, entonces tenemos el poder de Dios sobre nosotros en estas situaciones. Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto, ¿por qué? Porque menciona estas ciudades. Porque dice que vamos a ser testigos de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Porque volvemos al inicio, vivimos en un mundo dañado por el pecado, con gente buscando llegar al cielo por su propia cuenta, por su propia sabiduría, por su propio trabajo. Ya se me olvidaron las cosas. Por su propio poder, por sus propias fuerzas. Están viviendo en este mundo y encuentran que esto no funciona, que no lo puedo hacer, que nunca voy a estar feliz
viviendo en este mundo, intentando de llegar yo solo. Pero sí tenemos esperanza. Acabamos de ver que hay mucha esperanza en Jesús, que Jesús vino a este mundo, pagó el precio por nosotros, que nosotros que somos seguidores de Jesús, Dios quiere utilizarnos a nosotros. Dice que serán mis testigos. ¿Un testigo qué hace? Testifica sobre algo que ha visto, que ha experimentado. Cuenta la historia. Entonces Dios quiere que nosotros contamos esa historia a todo el mundo. ¿Por qué mencionan las ciudades? Porque está empezando en un punto y está creciendo y creciendo y creciendo hasta los confines de la tierra, dice. Una persona sola no puede hacer eso. Pero una persona que no hace nada de eso, es como empieza el Evangelio a pararse y a no llegar a otros puntos. Entonces, ¿puedo mirar la situación y decir, ¿hasta todo el mundo? No. Qué tan complicado. Eso es tan grande que yo no puedo hacer eso. No. Entonces, no, ni voy a intentar. Pero si no intentamos, si no hacemos nuestra parte aquí, en nuestra ciudad, entonces el Evangelio para ahí y no llega a las personas desesperadas que están buscando a Dios por su propia manera, pero que necesitan buscar a Dios, no por su propia forma, sino por la forma, la sabiduría de Dios. Dios ha hecho el camino abierto, libre, fácil de caminar. Es fácil llegar a Dios. Entonces, no es complicado llegar a Dios. Pero nosotros queremos complicarlo y necesitamos, como seguidores de Jesús, necesitamos contarle a todo el mundo que no tiene que ser tan complicado, que necesitan simplemente creer en Dios y serán salvos. Es sencillo. Realmente esto es el fin de la charla. Y hablamos de la sabiduría humana que no nos sirve. La sabiduría de Dios, que es la persona de Jesús. El plan de Dios siempre era la persona de Jesús. Y eso es poderoso, pero es posible que tú estás aquí y nunca has llegado al punto en que has dicho a Dios, Dios, voy a dejar de seguir mis propias cosas, mis propias maneras de llegar al cielo. Voy a dejar de seguir eso y voy a poner mi fe en Jesús. Entonces, si tú estás aquí hoy y nunca has tomado esta decisión, te voy a pedir que durante la oración, cuando estamos orando, que levantes la mano y alguien te puede acercar y te puede llevar en la oficina aquí y explicarte cómo puedes llegar a estar seguro de que eres un hijo de Dios, de que vas a ir al cielo, no por tu propia cuenta, sino por la cuenta de Jesús. Entonces, si quieres saber, si quieres estar 100% seguro, puedes hablar con alguien durante este tiempo. Y para los cristianos que estamos aquí, hemos visto que el plan de Dios es Jesús. El plan de Dios para ti es Jesús. El plan de Dios para tu hermano es Jesús. Para tu vecino es Jesús. Para todo el mundo, para esta ciudad. Esta mañana en la reunión de voluntarios oramos por este barrio, para que este barrio sea mejor, que mejore. Para que las cosas de este barrio no sean tan malos como parecen a veces. Oramos por este barrio. Pero si no estamos dispuestos a llevar la persona de Jesús, el Evangelio, la historia de Jesús, si no estamos dispuestos a llevar eso allá, las puertas abrieron porque tiene que salir. Si no estamos dispuestos a llevarlo allá, al otro lado de la calle, a la esquina, a donde vivimos nosotros, entonces, ¿por qué estamos orando por este barrio? Porque nada va a cambiar. Pues nosotros tenemos la esperanza, tenemos a Jesús y dice que aún inclusive tenemos el poder de Dios para hacer llegar este mensaje a las personas que viven aquí. Entonces, si tenemos la respuesta, sí, debemos estar orando, pero también debemos estar explicando que hay esperanza en Jesús. Entonces, si tú eres un cristiano, seguidor de Jesús, y estás luchando con eso, te quiero recordar simplemente que tú tienes el poder de Dios
De pronto no lo crees, de pronto dices, no lo he experimentado, no lo veo en mi vida, pero lo tienes. Jesús dijo que lo tienes. Entonces, si eres un cristiano, tienes una misión, tienes que llevarla a este mundo, a todos los que necesitan conocer a Jesús. Les voy a orar y recuerden, si quieren saber cómo pueden estar seguros de la salvación, este es el momento, si levantan la mano. Dios, gracias por todo lo que tú hiciste, por el plan que tuviste desde el inicio de la tierra. Cuando creaste esta tierra, tuviste el plan, supiste que las cosas no iban a ir bien por los seres humanos, que nosotros íbamos a meternos en el pecado. Pero tú tuviste el plan de enviar a uno que pagaría el precio por nuestros pecados. Enviaste a Jesús y vivió una vida santa, pura, sin pecado, no mereció la muerte. Pero murió por nosotros en la cruz. Aunque no tuvo que morir por su propia cuenta, murió en la cruz por nosotros y pagó ese precio. Y qué locos seríamos si no sigamos a esta carrera que nos has dado, a este camino que nos has dado. Si intentamos de encontrar la sabiduría por nuestra propia cuenta, si encontramos adivinar cómo podemos llegar al cielo. No, tú tienes el plan. Tuviste el plan desde hace miles y miles de años y tú cumpliste todo el plan en Jesús. Entonces nosotros nos has dado la oportunidad de conocer a Jesús y te doy muchas gracias por eso, porque podemos experimentar el perdón, una vida nueva en Jesús. Te doy gracias también porque nos quieres utilizar en este mundo. Te doy gracias porque nos has dado una misión. Te doy gracias porque estamos aquí, en este barrio, tenemos el local aquí de la iglesia y tenemos vecinos que no te conocen, tenemos familiares que no te conocen. Hay muchas personas que necesitan escuchar la esperanza que está en Jesús, que no tenemos que vivir para este mundo, que podemos vivir para Dios y para el mundo que viene. Entonces te doy muchas gracias porque tú nos has puesto aquí para hacer la diferencia en las vidas de muchas personas. Te pido que sigas enviando personas nuevas, visitas a la iglesia, porque esa es una manera de hacer que el evangelio llegue a estas personas. Pero te pido también que en vez de enviarnos personas, que nos envíes a las personas, que salgamos de esas puertas y que nosotros no nos avergonzamos por el evangelio, sino que entendamos que el evangelio es el poder y la esperanza que la gente de este mundo necesita. Y te pido que no nos dejes quedarnos callados al frente de las personas que necesitan esperanza. Dios, realmente no es fácil. Es fácil decir estas cosas, es fácil salir de esas puertas y no pensar en esas cosas otra vez. Pero te pido que esa semana, que cada día, cada mañana, cada almuerzo, cada cena, que nos recuerdas de tu misión. Que no simplemente es algo que escuchamos el domingo y ya, sino que es algo que impacta nuestras vidas en cada faceta, cada cosita pequeña de nuestras vidas, en cada contexto y lugar en que estamos, en el trabajo, en la escuela. Te pido que nos ayudes a entender que el evangelio tiene que salir y eso no va a pasar si nosotros paramos aquí y no lo compartamos con otras personas. Danos el coraje, el poder que necesitamos, no nuestro poder, no nuestro coraje, pero sino tu poder y tu coraje para decirle al mundo que Jesús murió por ellos y que hay esperanza. Entonces te pido que todo eso en el nombre de Jesús. Amén.